¿Cómo están el día de hoy? Qué alegría poder estar con ustedes aquí nuevamente. Dios los bendiga, chicos, pásenla rico en su escuela dominical. Recuerden que sus papás les van a preguntar al final, así que necesitamos que pongan mucha atención. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es poner a sus hijos en time out? Es de una generación más reciente para acá, ¿verdad? Pero el time out es una herramienta que tenemos los padres para discipular a nuestros hijos, en donde ellos tienen que quedarse por un tiempo específico sentados pensando en lo que hicieron contra Dios. Ese es el time out. Así que en ese tiempo, su papá o su mamá, estamos con ellos en silencio, aguardamos con ellos en ese momento. Y para ellos ese tiempo es supremamente difícil, porque el silencio muchas veces es más incómodo que un grito, que un chanclazo. Muchas veces es más incómodo que cualquier otra cosa, pero sabemos que todo esto es por su bien, es por el bien de ellos. Y les demuestra que estamos con ellos incluso en medio del castigo, y les ayuda a madurar, les ayuda a crecer. Hoy vamos a ver cómo el Señor le va a hacer un time out a Israel. Y a pesar de estar en silencio, el pueblo debe entender que el Señor es fiel a pesar de su infidelidad. A pesar de la infidelidad del pueblo, el Señor sigue siendo fiel. Pero mejor dejemos que sea la palabra la que nos lo muestre en el Salmo 89. Si usted no trajo su Biblia, si la dejó en el carro, por favor deje levantada su mano y uno de nuestros sugieres pasará a sus sillas y le dará una Biblia. El libro de los Salmos está más o menos hacia la mitad de la Biblia. Usted abre la Biblia en la mitad y se va a encontrar los Salmos, y muy seguramente va a estar por ahí cerquita el Salmo 89. Tenemos el Salmo 89. El Salmo 89 dice de la siguiente manera: Masquil de Etán el Esraíta. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre.
Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona, echándola por tierra. Has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean. Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios. Has hecho que se regocijen todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono. Has cortado los días de su juventud, lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podría vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Selah. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias delante que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. La predicación de hoy se titula Alabando a Dios en medio del abandono. ¿Qué tal esa última porción? Difícil, ¿verdad? Esta última porción me llama mucho la atención porque vemos cómo el salmista en estos momentos se siente abandonado por Dios. Pero incluso en momentos de abandono debemos recordar de la fidelidad de Dios. Y esto justamente nos va a llevar a nuestro primer punto, en donde vamos a ver cómo el salmista va a alabar a Dios aún en medio del abandono. Esto lo vamos a ver en los versículos 38 al 52. Así que no se me vaya al versículo 1. Hoy vamos a empezar en el versículo 38, del 38 al 52. Y para esto
Espero que tenga ya listo el versículo 38 en adelante. Porque esta, amada iglesia, es la sensación de time out que el pueblo de Israel está sufriendo en este momento. Esta es la sensación de time out. En los versículos 38 y 39 vemos que después de alabar a Dios por su fidelidad y de recordar lo bueno que ha sido Dios, de recordar el pacto de Dios con David, el salmista le reclama a Dios diciéndole que cumpla su pacto y se queja de que Dios lo ha desechado, los ha menospreciado, que ha menospreciado a su ungido, que ha roto su alianza con él y que le ha quitado el trono. Este es un sentimiento de dolor, este es un sentimiento de abandono por parte del salmista. Y de hecho, desde el versículo 41 hasta el versículo 45, vemos que se queja de los que los han saqueado, como lo vemos en el versículo 41, de que Dios ha fortalecido a sus adversarios, como lo vemos ahí en el 42, que por el contrario a ellos les ha debilitado sus fuerzas, como lo vemos en el versículo 43, en el 44 que le ha quitado el trono a su ungido, y en el 45 que lo ha avergonzado. ¿Alguna vez, amada iglesia, ustedes se han sentido abandonados? Ese sentimiento produce impotencia, ¿verdad? Porque en medio del abandono no hay mucho que nosotros podamos hacer realmente. El salmista acá está frustrado y no entiende por qué Dios los está abandonando en ese momento. De hecho, en el versículo 46 le pregunta directamente a Dios si se esconderá para siempre. Le pregunta hasta cuándo arderá su ira en contra de ellos. Él sabe que Dios está airado, está de mal genio con su pueblo. Y comparando las porciones, es como cuando los niños hacen algo indebido y saben que su papá o su mamá están de mal genio, pero aún así empiezan como a probar, empiezan como a preguntar hasta cuándo están castigados, como ya se acabó el castigo, ya se acabó el time out, ¿cuánto hace falta para el time out? La frustración del salmista en este momento, si ustedes lo ven en los versículos 47 y 48, le recuerda lo corta que es la vida del ser humano a Dios. Y se pregunta con ironía, se pregunta irónicamente si es que hay alguien que acaso pueda librarse de la muerte. Es como si estuviera diciendo que él está viendo pasar su vida en ese momento y no ve cuándo va a terminar esa aflicción en la que él está en ese momento. Él no ve el fin de esta prueba en la que Dios los tiene. Él no sabe cuándo terminará esa aflicción. Y finalmente, en la porción final, el salmista le pregunta a Dios dónde está la fidelidad que le juró a David. Y la verdad es que como seres humanos somos impacientes y nuestra visión es supremamente limitada. Muchas veces pasamos por pruebas supremamente difíciles y a veces seguramente el Señor nos muestra cuál es su plan perfecto. Muchas veces pasamos por pruebas en donde pensamos que no hay ningún propósito, pero olvidamos que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios amoroso y que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Esta porción me llama mucho la atención porque al igual que en ese momento no entendían la ira de Dios sobre ellos, no entendían cómo el ungido de Dios sería saqueado, debilitado, humillado y que aparentemente perdería su trono, había perdido su trono. De la misma manera, cuando Jesús fue humillado, saqueado y debilitado, sus discípulos tampoco lo entendieron. Ellos no entendían
cómo el Mesías, cómo el Salvador, el Rey de Reyes, estaba perdiendo su corona. Ellos no entendían por qué estaba cayendo sobre Jesús toda la ira de Dios en ese momento. Pero nosotros sí. Ellos no entendían que Jesús era ese hombre que vencería a la muerte y que cumpliría con el pacto davídico, con el pacto que el Señor hizo con David. Porque Dios puso a Jesús, a un descendiente de David, en el trono para siempre. Por eso, el día de hoy quiero invitarlos a recordar que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábenle, incluso si se sienten abandonados. Dígale eso a la persona que tiene al lado. Dígale: Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Alaba a Dios en todo momento. Alaba a Dios en todo momento, porque sus misericordias y su fidelidad son incomparables. Tal vez estás pasando por un momento muy difícil en tu vida, pero por favor recuerda que los planes de Dios son mucho mejores que los tuyos. Por favor recuerda que Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. El Señor no abandona a sus hijos, así que no te sientas abandonado. Y más bien confía en la fidelidad de nuestro Dios justo. Confía en la fidelidad de nuestro Dios amoroso. Confía en la fidelidad de nuestro Dios lleno de misericordia. Etán, el salmista, la persona que escribió este salmo, nos enseña en este masquil, en este salmo de instrucción, que después de todo por lo que habían estado pasando en ese momento, ellos igual alababan a Dios, sin importar la situación por la que estuvieran pasando en ese momento. Ellos alababan a Dios, como lo podemos ver en el versículo 52. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Y es que la verdad, amada iglesia, no necesitamos entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas en ese momento o cómo Dios se va a glorificar. Y seguramente muchas veces, la mayoría, no vamos a saber. Incluso podremos llegarlo a saber y a veces nos damos cuenta mucho tiempo después. Pero lo único que tú debes tener claro en estos momentos de angustia es que Dios es fiel. Entonces vemos que el salmista termina alabando. Pero si se dieron cuenta cuando le empezamos a leer el salmo, él también empieza de la misma manera. Él comienza este salmo en alabanza, lo que nos lleva a nuestro segundo punto del día, donde veremos al salmista alabando al Dios bueno y fiel. Y esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 18. Así que ahora sí, vaya al principio del salmo, vaya al versículo 1. Volvamos al principio, y si van a los versículos 1 al 4, vemos que el salmista inicia cantando las misericordias de Dios. Inicia alabando a Dios por su fidelidad y recuerda el pacto que hizo con David. Ese pacto que ustedes pueden buscar en sus casas, que por cuestión de tiempo no lo vamos a ver acá, pero si usted quiere apuntarlo ahí en un ladito, usted lo va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16. Y que en este salmo lo estamos viendo justamente en los versículos 3 y 4. Y a partir del versículo 5 hasta el versículo 18, el salmista empieza a exaltar al Dios creador. Empieza a exaltar al Dios fiel que protege a su pueblo, al Dios incomparable temido por todos los que están a su alrededor.
El salmista reconoce que no hay nadie como Él, que su fidelidad lo rodea. Y si vemos en el versículo 14, después de alabar al Creador, al Dios que protege, al protector de Israel, Él deja claro que no solo es ese Dios creador, a ese Dios que protege, sino que además es un Dios justo, es un Dios lleno de misericordia y verdad. Ese es el Dios al que está adorando el salmista, ese es el Dios que adoramos. Y deja claro en el versículo 15 que aquellos que reconocen la voz del Señor andarán a la luz de su rostro. Qué hermoso. El salmista sabe que quienes son conscientes de todo lo que el Señor ha hecho en su pueblo, en sus vidas, quienes conocen al Señor, andarán bajo la luz de su rostro, es decir, que serán cubiertos por su misericordia. Eso es lo que está diciendo el salmista en este momento. Amada iglesia, definitivamente conocer al Señor es supremamente importante. Y debemos buscar al Señor a través de su palabra, porque esto nos permite entender lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Pero todo este conocimiento no nos va a servir de nada si no tenemos plena confianza en Él. El creer en el Señor no es un tema solamente informativo, no es un tema solamente teológico. Sabemos que la salvación es por gracia, amén. Pero la salvación es por gracia mediante la fe. ¿Mediante la fe en quién? En Jesucristo, amén. Es decir, mediante la confianza absoluta, mediante la confianza en el plan perfecto de salvación que tiene Dios para nosotros. En la confianza depositada en un Dios justo, lleno de gracia y misericordia, que ama a sus hijos y es fiel sin importar si nosotros no lo somos. De hecho, en los versículos 16 al 18, el salmista profundiza en la justicia, en la misericordia y en la verdad que vimos en el versículo 14, pero si se fijan en el versículo 18, deja claro que el Señor es su escudo. Es quien les protege, que el Señor es quien les cuida. Si conoces al Señor y tienes una relación con Él y constantemente buscas aprender del Señor a través de su palabra, tú te habrás dado cuenta de que Dios se glorifica a través de su creación. Amén. Él se revela a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Se ha mostrado a través de milagros, se ha mostrado a través de señales asombrosas, ¿verdad? Se muestra dando la victoria a su pueblo sobre los enemigos y los protege de diferentes amenazas durante todo el Antiguo Testamento, constantemente. Así que confía en el Señor en medio de la incertidumbre, en medio de la impotencia, en medio del abandono. En todo momento confía en el Señor, confía en Él, confía en su plan perfecto. Como podemos ver, es evidente el contraste que hace el salmista en esa porción final del Salmo y esta porción inicial que estamos viendo. Por un lado tenemos esa sensación de desamparo que vemos en la porción final, y ahora acabamos de ver esta hermosa alabanza donde se nos enseña cómo el Señor protege a su pueblo, cómo el Señor ama y llena de gozo a quienes le siguen. Es como cuando dejamos a nuestros hijos por primera vez en la escuela, en el jardín. Es como cuando vamos a llevar a nuestro hijo de 2 años al jardín de su escuela y el niño sabe, o la niña sabe que tú lo amas o que tú la amas. Sabe quién eres tú, sabe que tú lo
lo vas a cuidar, Él sabe que tú quieres lo mejor para Él y de hecho tiene su confianza puesta en que tú vas a regresar. Pero aún así es inevitable que ellos se sientan abandonados por ese corto tiempo, porque tal vez jamás lo has hecho. El resto de su día, el resto del día que pase el niño ahí en el jardín, va a depender de cuánta confianza tenga en que su padre no le va a abandonar. Y esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros, amada iglesia. ¿Cuánta confianza tienes en que Dios es fiel en medio de la adversidad? Y lo que pasa es que desafortunadamente muchas veces tan pronto las cosas no salen como nosotros queremos, ponemos en duda la fidelidad del Señor. Pero debemos recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, debemos recordar todo lo que Él ha hecho por la humanidad y cómo Él muestra su fidelidad siempre, cómo siempre Él ha sido fiel. Amén. Por esta razón debemos recordar que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Por favor, dígale eso a la persona que tiene al lado. Dios muestra su fidelidad para siempre. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Amén. No los escuché. Dígale al lado, dígale, Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Ahora sí las escuché. Y ahora para nuestro siguiente punto, veremos cómo después de alabar al Dios del pacto, al Creador, ahora el salmista alaba al Rey prometido. Y vemos cómo a pesar de la infidelidad del hombre, el Señor seguirá siendo fiel para siempre. Así que vamos a ver al salmista alabando al Rey de Reyes en los versículos 19 al 29. Y ahí en el versículo 19 y 20, el salmista recuerda la elección de David como el ungido del Señor, tal como pasa en primera de Samuel 16:13, que dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue para Ramá. Así que tenemos al ungido del Señor con quien siempre estará, ¿verdad? Lo que nos muestra el versículo 21, como vemos en el versículo 22, tenemos al ungido del Señor, a quien el enemigo no podrá quebrantar. Versículo 23, aplastando a sus enemigos. Versículo 24, con quien será fiel y misericordioso y quien exaltará el nombre del Señor. Y versículo 25, a quien le dará poder sobre su creación. Y en los versículos 26 y 27 vemos a este rey davídico siendo exaltado, al primogénito de la creación, al más excelso de los reyes de la tierra. Y acá les pregunto algo: ¿qué personaje bíblico se les viene a sus cabezas en este momento? Cristo, ¿verdad? Lo hermoso de todo esto es que, por un lado, recordemos que este salmo escrito por Etán, aquí ya David no está, ¿verdad? Aquí David no está, pero por un lado está haciendo referencia al rey David, al escogido por Dios, al ungido por Dios, el primogénito, que el primogénito era el título que se le dio a Israel. Y como vemos en Éxodo 4:22, ese título que se le da a Israel como primogénito, se le da también al rey de Israel, por eso dice al primogénito.
porque sabemos que obviamente la cabeza de Israel es el rey, así que hace referencia a él. Pero por otro lado, hace referencia no solamente a David, sino hace referencia al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. De hecho, cuando dice excelso, esa palabra excelso en el idioma original es Elión, y en hebreo hace referencia al Altísimo, la cual es una palabra que se usa para referirse a Dios en otros pasajes, como por ejemplo en el Salmo 87:5, que lo tienen ahí atrásito. Así que tenemos al ungido del Señor, tenemos al excelso, al Elión, al primogénito de la creación, como dice Pablo en Colosenses 1:15. Tenemos a Cristo, al Rey de Reyes, aquel en el que Dios prometió edificar su reino, aquel en quien el Señor confirma su pacto y establece su reino para siempre, como vemos en los versículos 28 y 29. Amada iglesia, el Señor dio a David un pacto que se va a ver cumplido mucho tiempo después en nuestro amado Salvador Jesucristo. Ellos no entendían esto, pero nosotros sí. Porque como lo mencioné hace un tiempo, la visión que tenemos nosotros es supremamente limitada. Nosotros tenemos una visión limitada. Pero ahora nosotros no tenemos excusa, porque sabemos que el Señor cumple sus promesas incluso en medio de nuestra infidelidad. Lo que me lleva a recordar que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Dígale al que tiene al lado: Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Y después de ver el pacto con el ungido del Señor, en nuestro punto final veremos que aunque los hijos de David se porten mal, Dios no va a cambiar su pacto con ellos, y por eso debemos alabar a nuestro Dios misericordioso. Y por eso vamos a ver en este último punto al salmista alabando al Dios misericordioso en los versículos 30 al 37. Alabando al Dios misericordioso, versículos 30 al 37. En estos versículos el Señor le hace una advertencia a su pueblo. Vemos que si los hijos del ungido abandonan su ley, no guardan sus mandamientos y no andan en las ordenanzas del Señor, serán premiados. ¿No? No. Serán castigados, ¿verdad? Si no guardan sus mandamientos, si no guardan sus ordenanzas, habrá un castigo. Y vemos una vez más la misericordia y la fidelidad del Señor. Porque ustedes recuerdan lo buenos que fueron los hijos de David. No ni uno, güey. Ni siquiera el más sabio de todos ellos. Ni siquiera el más sabio de todos ellos fue bueno. Tuvo como 900 esposas y muchas de ellas que no eran de Israel les construyó dioses paganos para que ellos fueran a adorar, y muchas personas en Israel se empezaron a desviar. Ni siquiera el más sabio de sus hijos fue bueno, cumplió la ley, no hizo ninguno. Y uno dice, bueno, ok, pero ¿qué tal los hijos de sus hijos de sus hijos? Bueno, ni su linaje ni su descendencia lo fueron. De hecho, muchos de los reyes que vienen de la familia del rey David fueron terribles.
Incluso llegaron a adorar ellos mismos a otros dioses y hicieron que el pueblo de Israel los adorara. Y esto era algo que el Señor sabía que iba a pasar. Esto no es algo que se le salió de las manos al Señor. Pero como vemos en los versículos 33 al 37, el Señor no va a quitar su misericordia del linaje de David, sino que será fiel a su pacto y su linaje será establecido para siempre. Tenía que venir aquel que sí podría cumplir con todas las ordenanzas y mandamientos del Señor perfectamente. Aquel que sí podría cumplir la ley. Aquel en quien debemos poner toda nuestra confianza, porque fue capaz de morir por todos nosotros, siendo fiel a su pacto. Así nosotros no fuéramos fieles al Señor. Así que recuerda, Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Si tú conoces al Señor y estás pasando por un momento donde sientes que el Señor te ha abandonado, donde te sientes solo, impotente, abatido, ánimo, ánimo. El Señor está obrando a través de su iglesia. Ánimo. Yo te aseguro que el Señor se va a glorificar en este tiempo difícil. Yo te aseguro que el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer y va a ser fiel a sus promesas. Y si aún no conoces al Señor, yo quiero invitarte el día de hoy a que le des una oportunidad. Dale una oportunidad. Yo te quiero invitar a que te arrodilles esta noche en la intimidad, cuando estés a solas, y clames a Él pidiéndole que te perdone, porque ahora sabes que no vas a poder cumplir completamente con la ley, porque sabes que no eres tan bueno, porque ahora que te comparas con Jesús, no eres bueno porque ya quebrantaste la ley. No, pastor, yo soy muy bueno. Ok, ¿has dicho mentiras alguna vez? ¿Le has dicho una mentira? Ya voy saliendo, y no has salido. Ya pecaste, ya rompiste la ley. ¿Has robado? ¿Te has robado un dulce? Dios sabe que sí. Ya pecaste, ya rompiste la ley. Te invito a poner tu confianza en aquel que nunca te abandonará jamás, en el más excelso, como dice la palabra, en el más excelso de los reyes, en aquel que fue establecido el pacto, en aquel que dio su vida por ti y por mí para que podamos tener vida eterna al lado del Creador. Y si no lo conoces, déjame presentarte al Rey de Reyes, a aquel en quien se cumplen todas las profecías que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aquel que tiene poder para salvar, aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Lo único que tienes que hacer para disfrutar de su presencia es arrepentirte y creer en las buenas noticias de salvación que acabas de escuchar. No hay nada más que necesitas hacer. Jesús mismo lo dice en Marcos 1:15. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias del Evangelio. El time out puede llegar a ser un tiempo donde los hijos se sienten abandonados por sus padres en algún momento. Y al igual que el salmista Etán y el pueblo de Israel tuvieron que recordar las promesas del Señor en ese tiempo, yo quiero que cuando nosotros nos sintamos igual, amada iglesia, recordemos que Dios es fiel, que recordemos que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo.
Por eso los invito a que lo alabemos, incluso si te sientes abandonado. A veces esa impotencia de no saber qué es lo que está pasando, de no saber qué hacer, es justamente en donde Dios va a obrar grandemente. Y seguramente no lo vas a descubrir sino hasta dentro de mucho tiempo. O tal vez nunca lo llegues a saber. Pero siempre recuerda que Dios es fiel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios maravilloso y bueno, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinito amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver de tu gloria. Podemos ver, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad en nuestras vidas. Yo quiero darte gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel. Yo quiero darte gracias, Señor, porque en momentos de angustia, cuando nos sentimos solos, cuando pensamos que tú nos has abandonado, Señor, ahora a través de tu palabra podemos ver que no es así, Señor. Al recordar, Señor, de tu fidelidad con tu pueblo siempre, Señor. Tú siempre cumples tus promesas, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestra infidelidad. Y queremos pedirte que nos ayudes a vivir vidas que te agraden. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a vivir el evangelio de la gracia, Señor. Que recordemos que la salvación es por gracia, mediante la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esa verdad tan maravillosa que nos regalas. Gracias porque nuestra confianza está puesta en el ungido, en el más excelso de los reyes. Bendito Dios Todopoderoso, yo te pido por cada persona que ha venido el día de hoy y te pido a ti, excelso Rey, que toques cada corazón, Señor, y que nos permitas vivir vidas no llenas de conocimiento, sino vidas sabias en donde podamos aplicar el conocimiento que tú nos regalas sobre ti en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios, Dios. Te amamos, te glorificamos y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén y amén.